Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora Repollés, y agradecerle en primer lugar las explicaciones ofrecidas sobre este tema, un tema del que ya hemos debatido en otras ocasiones en estas Cortes. Sí empezaré recordando la importancia que para mi grupo parlamentario, el Partido Aragonés, posee la atención primaria. Usted lo decía en algún momento en su intervención y nosotros compartimos este aspecto a todas luces, y es que la atención primaria es en nuestro sistema sanitario la base sobre la que se desarrolla todo el sistema asistencial. Y en este sentido sí me gustaría poner en valor todo el trabajo realizado por todo nuestro sistema sanitario en su conjunto durante esta pandemia. Pero como hablamos de atención primaria, sí me gustaría agradecer a nuestros sanitarios de atención primaria por la labor realizada durante esta pandemia. Para nuestros pueblos, esta asistencia ha sido fundamental durante esta pandemia, como decía, ya que sin ellos habríamos estado en una gran desventaja para combatir este coronavirus. Y en ello sí coincido con los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Debemos de cuidar a nuestros sanitarios. Para nosotros, como decía, la atención primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario, un ámbito asistencial en el que pueden resolverse gran parte de los problemas de salud de nuestra población. Y esto es muy importante porque en la enfermedad no hay distinción de ningún tipo y porque un buen diagnóstico puede salvar la vida de un paciente, y para nosotros esto es fundamental. Lo dije en una ocasión y lo voy a volver a repetir. Los infartos, por desgracia, siguen, las fracturas siguen, los accidentes siguen, y de ahí la importancia de ese diagnóstico, la importancia de nuestra atención primaria, una atención que se realiza en todo el territorio las 24 horas del día, los 365 días del año. Todos sabemos que a causa de la COVID-19 se instaló la telemedicina. Nosotros, el Partido Aragonés, la he defendido. Pero muchas de esas consultas se realizaban de manera telefónica, como todos conocemos, y yo misma en algunas ocasiones reiteré la dificultad con la que se encontraban algunos aragoneses por muchos sectores de la población, y porque al final hay consultas que se deben de hacer de forma presencial para poder orientar bien el caso, para hacer un buen diagnóstico, como decía anteriormente, y para aplicar un tratamiento de problemas de salud que tienen nuestra población aragonesa. No obstante, sí le agradecemos todas las explicaciones referidas a la accesibilidad de servicios, al estado en la situación de pandemia de nuestra atención primaria, así como a la situación de nuestros profesionales. Y sí quiero decirle, señora Repollés, que le honra reconocer cuál es la situación actual y real. En lo que coincidimos con usted es que se han tomado las medidas para potenciar la atención sanitaria en nuestra red de equipos de atención primaria del Servicio Aragonés de Salud, a la vez que se ha garantizado la seguridad de las personas al prevenir que se infectaran por esa COVID-19. Es cierto que los centros de salud de la red de atención primaria estuvieron abiertos todo el tiempo, pero también es cierto que por razones epidemiológicas las consultas eran en muchas ocasiones, como ya he dicho, de carácter no presencial, de lo que hay que reconocer, por lo menos así le llegó a esta portavoz, que muchas veces hubo quejas debido a lo que explicamos con anterioridad. Y un ejemplo puede ser un sangrado de orina. Es algo que suele asustar muchísimo. No sirve una receta de Monurol, porque ese signo clínico puede tener muchas causas que hay que descartar con una exploración. De lo contrario, la gente sigue con las incertidumbres y los miedos, y es precisamente esto de lo que se quejaban nuestros aragoneses, y yo creo que todos somos conscientes de ello. Nos consta que el esfuerzo que se ha realizado por parte de su departamento y cómo todo esto se ha ido resolviendo. Ahora la vacunación ha alcanzado a la totalidad de los profesionales de atención primaria y a los centros residenciales, y se está comenzando ya por otros grupos. Se debe proceder a emitir nuevas recomendaciones dirigidas a una mayor accesibilidad de la población a la atención primaria, a la vez que indicando que deben hacer un buen uso de este nivel asistencial, ya que sobre la atención primaria recae la responsabilidad de vacunar a toda la población. Resulta fundamental que se garantice esa asistencia presencial y que se mantenga esa organización
de los circuitos asistenciales en los centros con todas las garantías y ello con un objetivo: retomar cuanto antes la normalidad. Por nuestra parte, iré finalizando nada más. Gracias nuevamente, señora Repollés, y en todo lo que sea mejorar la calidad de nuestros aragoneses y seguir trabajando por mejorar la asistencia sanitaria, ahí va a encontrar usted al Partido Aragonés. Nada más. Gracias, señora Peirat. Por el Grupo Parlamentario Vox.